Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, en donde sea que estén en este momento participando de esta sesión. Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ciclo de Global Meetings, un proyecto surgido desde el Doing Global Lab en el marco de los 10 años que Doing Global ha cumplido el año pasado, en el 2021. Mi nombre es Verónica Painovich, soy responsable del área de I+D y del Doing Global Lab, y voy a estar acompañándolos en esta jornada que titulamos Empresas y Organizaciones Sostenibles. El camino inicia hoy, donde contaremos con los siguientes invitados: Fernando Rodríguez López, de España; Jorge Zavala, de Silicon Valley, Estados Unidos; Esteban Campero, desde España; Mónica Muriel, desde Shanghái, China; y Fernando Ortiz, desde Argentina. Tenemos muchos usos horarios presentes el día de hoy. Antes de comenzar, les queremos avisar que si quieren hacer consultas o compartir aportes durante el evento, pueden hacerlo a través del panel Preguntas provistos en este espacio, en esta sala. Al final de cada exposición vamos a abrir una ronda de lectura de preguntas, aportes y comentarios. También vamos a compartir por el chat el hashtag para Twitter. Atención, hashtag DG de Doing Global Sostenible, hashtag DG Sostenible. Pueden participar a través de este espacio cuando ustedes y como ustedes lo deseen. A su vez, por cualquier inconveniente técnico o cualquier duda que tengan, contamos con la presencia de Carolina Will para asistirlos en lo que ustedes necesiten. Ahora sí, voy a darle paso a esta primera conversación de este evento, dedicada a realizar una inmersión conceptual sobre el tema de la sostenibilidad. Para esto quisiera con mucho gusto presentarles a Fernando Rodríguez López, profesor titular de Economía Aplicada y decano de Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca, experto en los campos de economía ambiental, análisis económico del derecho y políticas públicas y compliance. También contaremos con la participación de Fernando Ortiz, director del área académica e I+D de Doing Global. Fernando, adelante, por favor. Bueno, gracias Verónica por la presentación. La verdad es un gusto de poder compartir este momento con personas que tenemos un fuerte afecto. La verdad son amistades y trascienden todas las regiones del mundo. Es decir, estamos cruzando desde Shanghái hasta Silicon Valley. De Silicon Valley bajamos hasta Argentina, que estamos en el ángulo sur. Después vamos hasta España. Los usos horarios, creo que Mónica, estás a la mañana amaneciendo en Shanghái, y en España están en la noche, en Argentina estamos en la tarde, y Jorge Zavala en California recién acaba de terminar el almuerzo. Eh, la verdad que es un honor. Considero que disfrutemos de esta conversación entre personas que compartimos valores y visiones, y poder conversar sobre esta temática tan importante en este contexto es un privilegio. Fernando, para dar inicio a nuestra conversación, lo hemos charlado y creo que tiene una riqueza muy grande que nos comentes la importancia de la sostenibilidad en el escenario actual y futuro, y nos gustaría tener tu perspectiva, tu visión, y nos puedas transmitir desde tu recorrido. Bueno, gracias Fernando por la invitación, por la presentación. Gracias Verónica. Encantado de estar con vosotros, con la comunidad de Doing Global. Realmente una comunidad global, si efectivamente si uno mira esa distribución de usos horarios, pues se da cuenta de efectivamente lo difundido de la comunidad. Y yo de lo que empezaría hablando es de lo difundido en las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad hoy en día.
la sostenibilidad, sobre todo entendida en los términos en los que habitualmente se empieza a manejar ahora, condensada en la sostenibilidad de nuestra relación con el medio ambiente, no es una moda. La sostenibilidad es una tendencia creciente y será un elemento esencial en cualquier tipo de relación económica, pero no solamente eso, sino también los procesos sociales, los procesos políticos. Ya lo está siendo, pero solo está mostrando el potencial que tiene. Todos los temas relacionados con la sostenibilidad han ido en aumento desde la década de los años 70, con un poco de fuerza al principio en los años 80, después las crisis de los años 90 bajó un poco la intensidad, volvió a retomar un poco a principios de siglo, pero en el momento actual, sobre todo con el impulso que le está dando la Unión Europea, Estados Unidos con el gobierno de Joe Biden, e incluso algunos actores inesperados, muy fundamentalmente China, pues lo que estamos viendo es que hoy en día cuando se habla de negocios, se habla de negocios sostenibles en todos los puntos de vista, sector real, sector financiero, y ya se empieza a decir en los círculos empresariales que el negocio del futuro o es sostenible o no es negocio. Por lo tanto, la importancia de la sostenibilidad en el momento actual no ha dejado de ser un elemento más en las características de las empresas y de la sociedad para convertirse en un elemento absolutamente nuclear. Vamos a vivir con sostenibilidad presente las próximas décadas y nos plantearemos en algún momento, la sociedad futura se planteará cómo es posible que las sociedades de finales del siglo XX, con la capacidad que tenían y con la visión que tenían ya de los problemas que había, cómo es posible que no tomaran medidas dirigidas a la sostenibilidad antes. En ese sentido, Fernando, creo que nuestra responsabilidad en el lugar que nos toca como institución de educación, pero sobre todo también en la articulación de diferentes referentes y líderes que están en el mundo para transmitir esta visión, me gustaría que puedas transmitir por qué en Latinoamérica hoy debería ser un camino, ya la verdad que lo consideramos crucial y que debe iniciarse hoy, que ya no sea, ya sea por un lado o por una exigencia de las posibilidades de comercio internacional y los caminos que tiene que, las exigencias que van a tener las empresas, o por también una forma de competitividad y unos principios y valores que deben tener las organizaciones de acá en el futuro. Me parece que, ¿por qué sería lo importante que nuestra audiencia hoy, que es de Latinoamérica, que la mayor parte de las personas tienen un protagonismo en el mundo público, en las empresas, en las organizaciones del tercer sector, deberíamos estar contemplando el inicial ya con estos planes? Pues es muy buena pregunta. Para eso podemos tener en cuenta un poco cuáles han sido los factores que han hecho que la sostenibilidad pase a ser un elemento fundamental en nuestra sociedad. Y es que no son factores contradictorios, son factores que están alineados. Hay factores que tienen su origen en los ciudadanos. Los ciudadanos son cada vez más sensibles de la calidad del medio. Vivimos en un mundo global, consciente de los problemas globales. En todo el mundo hay una conciencia muy fuerte acerca del problema de cambio global, especialmente cambio climático, pero no es el único. Hay muchas personas ya concienciadas, por ejemplo, sobre los problemas de plásticos y microplásticos en el mar. Por supuesto que en Asia, que es el principal foco del problema, pero también en Europa y también me consta en América Latina. En América Latina también hay una preocupación muy grande sobre la conservación de las áreas, de la protección de especies, la protección del medio como patrimonio para el futuro. Por tanto, hay una demanda que se nota desde los individuos que somos consumidores y que somos votantes, con lo cual articulamos también una cierta presión sobre los partidos políticos, los gobernantes. Cada vez se utiliza más
el argumento de la sostenibilidad como un elemento de responsabilidad ante las políticas futuras. Por tanto, hay toda una fuerza que va desde la ciudadanía hacia la toma de decisiones públicas que tiene muchísimo peso, y eso lógicamente se nota también en la demanda que se le va haciendo a las empresas. Pero es que sucede también que las empresas cada vez son más conscientes de que compiten en un mundo global, bien individualmente, bien en comunidades de competencia, por partenariados, por empresas matrices que tienen sus filiales en otras partes del mundo, por socios de comercio que cada vez exigen más responsabilidad medioambiental entre países, y eso a veces está motivado por las certificaciones ambientales, a veces está motivado por las regulaciones ambientales. Menciono muchos elementos, pero lo importante de todos es que todos suman en la misma dirección, y es una dirección hacia el aumento de la sensibilidad por la sostenibilidad, que yo diría que de esos dos elementos que has mencionado, Fernando, yo diría que los dos son relevantes, pero yo creo que es más importante para América Latina el tema de la competencia, el tema de ocupar un lugar en el mercado internacional, que el impulso que puede venir por los elementos diferenciales. Y lo digo porque Latinoamérica tiene una pequeña tragedia, si me permitís, y es que la riqueza de recursos naturales es enorme. Entonces, como hay una riqueza de recursos naturales enorme en toda Latinoamérica, lo que sucede es que no se percibe tanto el problema de la pérdida de recursos ambientales. Entonces, no se convierte en colectivos muy sensibilizados, por supuesto que sí, pero es muy habitual que no se perciba demasiado los problemas de pérdida de calidad medioambiental, no se perciban tanto desde dentro como a veces se perciben desde fuera. Y esto a veces se le llama, y con razón, un cierto imperialismo ecológico. Pero bueno, pues si preguntamos a los ciudadanos de Europa, de la Europa nórdica, por ejemplo, sobre la situación simplemente la conservación del bosque tropical, por ejemplo, en Bolivia, Perú y por supuesto Brasil, pues encontraremos que hay una sensación de que hay un problema y hay un peligro, en muchas ocasiones una percepción mayor de ese peligro por ciudadanos de fuera de esas regiones que de ciudadanos de dentro de esas regiones. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque los ciudadanos que conviven con el bosque tropical también saben que hay oportunidades de bienestar que vienen por el desarrollo económico, y que en muchas ocasiones entra el desarrollo económico rápido, bueno, pues puede entrar en conflicto con el mantenimiento del el medio ambiente prístino. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en muchas ocasiones la demanda interna quizá no sea tan fuerte. Claro, es más fuerte en los países que ya no tienen medio ambiente, esos son los que más lo echan de menos, pero la competencia internacional en el momento actual exige un posicionamiento protector por el medio ambiente y conservacionista, porque si no, los clientes globales pasan factura a las empresas globales. Seguro. Calculo que en esta misma línea, ya no recurriendo a una estrategia de conciencia, de conservación, sino también de reglas de juego, yo creo que los bancos centrales de la Comunidad Europea comienzan a exigir los planes de sostenibilidad a las empresas, y también medir el riesgo crediticio de la inversión a partir de los planes de sostenibilidad que tienen. Hace unos días también lo posteó Mónica Muriel, lo vi leíamos lo mismo, Mónica, el CEO de BlackRock mencionaba que los próximos unicornios van a venir en empresas que realmente hagan, diríamos, tengan iniciativas o innovaciones respecto a impactar en la sostenibilidad, a contramano de lo que se pensaría de que tendencias como las transformaciones digitales y todo lo que tenga que ver con el sistema financiero actualmente podían llegar a ser unicornios. Hoy ya da visiones que va a haber un direccionamiento del capital internacional al apoyo de iniciativas que tengan impacto en la sostenibilidad, pero también para cualquier empresa la asistencia crediticia o la asistencia financiera va a estar condicionada por sus planes de sostenibilidad. Sí, es así. Has mencionado el Banco Central Europeo.
que tiene ya varias herramientas de medición de riesgo crediticio basado en exposición al cambio climático. El Banco Central Europeo, claro, interactúa a través de los bancos comerciales de la zona euro. Y todavía el test de estrés de posicionamiento al cambio climático es un test que no se tiene en cuenta para la medición del riesgo, es un test que se está aplicando de forma experimental. Pero el Banco Central Europeo ya ha marcado las pautas y en la actualidad los bancos comerciales de la zona euro ya están aplicando en su medición del riesgo crediticio, ya están aplicando la exposición al cambio climático como una variable relevante a la hora de determinar el rating de un proyecto o de una empresa. No solo eso, sino que el posicionamiento también de una empresa que acuda a un fondo de inversión o a un banco comercial de la zona euro, ya está pasando con algunos bancos comerciales de la zona euro, el producto comercial que ofrecen los bancos ya está relacionado en muchas ocasiones para muchos bancos, incluyendo bancos españoles, que, bueno, pues no los menciono porque sé el caso de un par de bancos españoles que lo están haciendo, pero no sería justo que lo dijera, teniendo en cuenta que no sé exactamente qué es lo que están haciendo los demás, pero un par de grandes bancos españoles ya están aplicando diferenciales sobre los tipos de interés sobre la base del posicionamiento ambiental de las empresas. Por dos razones. La primera, porque efectivamente el cambio climático va a influir sobre las características de riesgo crediticio, pero es que además existe otro riesgo, que es el riesgo regulatorio. Es el riesgo de que la zona, el país en el que se implemente un determinado proyecto adopte una regulación medioambiental más estricta que convierta la actividad para la cual se ha concedido un determinado préstamo o se ha contribuido con un fondo de inversión, la convierta en inviable o disminuya su rentabilidad. Entonces, son dos elementos que, por supuesto, el riesgo regulatorio siempre ha existido, pero ahora viene un elemento nuevo en el riesgo regulatorio, que es la parte de regulación climática, y ahora esta dependencia también del cambio climático. Entonces, todo esto está cambiando vía ratings, vía recomendaciones, esto que acabas de mencionar de BlackRock, pero no es el único. Hay muchos fondos de inversión que están posicionándose ya en activos o en proyectos verdes. Hay unas cuantas ya taxonomías de inversiones sostenibles que se están desarrollando en el mundo. Hay una taxonomía europea, pero hay una taxonomía de Estados Unidos, hay una taxonomía china, Colombia está desarrollando su propia taxonomía, Canadá, y todos ellos están muy interesados en poder regular lo que puede considerarse una inversión sostenible o un bono verde. Y el interés de esto no es anecdótico, no es solamente que, bueno, vamos a ponerle la etiqueta de inversión verde, inversión sostenible a lo que estamos haciendo. El interés es que ahora mismo ya en el 2021 los bonos verdes han superado la cantidad del billón, el millón de millones de euros en todo el mundo, públicos y privados, por cierto. Entonces, no estamos hablando ya de cantidades mínimas, estamos hablando de una enorme cantidad de dinero, de fondos en el mercado financiero que se van a canalizar hacia lo que se pueda caracterizar como una inversión verde. Por lo tanto, las empresas están ahora mismo interesadísimas por todos esos movimientos que mencionaba antes de la demanda de los ciudadanos, de estar atentos a las regulaciones, de estar atentos a su riesgo en función de los cambios regulatorios, pero es que también tienen que estar atentos a los mercados financieros, porque si un impulsor de un fondo verde o un mercado en el que se puede emitir un bono verde se conforma con una rentabilidad más baja, bueno, pues unas decenas de puntos básicos pueden significar millones de euros al año solamente en ingresos financieros. Por lo tanto, insisto con el mismo mensaje que daba antes, no es una moda, la sostenibilidad ha venido para quedarse de una manera o de otra. Inclusive en la cadena de proveedores podemos pensar que todo aquel empresario que tiene proyectos en Latinoamérica relacionados con la Comunidad Europea ya no va a poder manejar su
sus proyectos con las regulaciones de su país, sino para poder entrar en la cadena de proveedores va a tener que adaptarse a las regulaciones internacionales, porque ya tanto desde la perspectiva esta hasta el seguimiento de la huella de carbono van a tener que cumplir con las regulaciones que exigen en otros mercados. O sea que en ese sentido la visión es un poco más amplia, y por ahí tu visión respecto a esta secuencia que después lo vamos a ver como un ejemplo con Mónica, porque ya desde hace muchos años Mónica nos transmitía esta preocupación en términos de la cadena de proveedores y el seguimiento en cierta medida que se va a realizar para poder presentar de dónde salen los productos y servicios que se están ejecutando, ¿no? Pues sí, porque también vivimos en un mundo que cada vez es más tecnológico, entonces hay otra palabra de moda que tiene que ver con la preservación medioambiental, pero tiene que ver con muchas otras cuestiones, ¿no? Que es la trazabilidad. Entonces, la trazabilidad de pagos, la trazabilidad de movimientos de dinero, obviamente es una cuestión que está de moda, la trazabilidad de activos que se acaban condensando de una manera u otra en criptomonedas, ya sabemos la tecnología del blockchain, pero esta misma tecnología de blockchain, bueno, en realidad cualquier metodología de trazabilidad que se base en este tipo de técnicas que da seguimiento sólido y veraz a una evolución de una determinada mercancía, bueno, pues se está empezando a utilizar ya con determinados activos reales de incidencia sobre el medio ambiente. Por ejemplo, producción de madera, producción de carne sostenible. Esto en la Unión Europea ahora mismo es un tema muy importante con las macrogranjas, seguimiento de la cadena alimentaria que sigue el ganado, seguimiento del tipo de abono que se utiliza en cultivos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que además de esa profundización en las cuestiones que hay que tener en cuenta en los elementos propios de nuestra organización dentro de la cadena de valor, es que también va a haber la necesidad de darle un seguimiento a la cadena de valor entera. Y eso quiere decir que las propias organizaciones tienen que estar preparadas para que sus insumos, sus residuos, sus productos, sus envases, su energía incluso, tenga una trazabilidad ya garantizada y asegurada para el momento en el que esa organización se inserte en el sistema global y sea la cadena de valor, o sea, el sistema global la que requiera ese tipo de trazabilidad, y no va a esperar un año a que la organización lo implemente, es que lo va a necesitar inmediatamente. Por lo tanto, la globalización y además la velocidad a la que se van introduciendo todos estos elementos en el sistema productivo global van a hacer que estas tendencias que tú acabas de mencionar, Fernando, pues que las veamos también en el día a día de las organizaciones medianas y grandes, por lo menos. Bien, la verdad que hay algunas preguntas, las podría ir agrupando. Algunos dicen cuáles serían las cuestiones impositivas internacionales respecto a si hay sanciones o hay distintos aranceles en función del origen de esto. No sé si tú tienes algún tipo de conocimiento en eso. También hay una pregunta más conceptual en la diferenciación de lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Una pregunta que puede aclarar a algunas personas que están involucradas en el tema, y considero que vayamos avanzando y después te sumo algunas preguntas que puedan llegar a surgir a partir de lo que la gente que está escuchando llegue. Sí, muy interesantes las dos, estas dos por lo menos quiero decir, desde puntos de vista muy diferentes. El de sustentabilidad y sostenibilidad es un debate que yo creo que es de los años 90, por lo menos en los aspectos más aplicados de la sostenibilidad. Es un debate que hoy en día ya no está presente. En su momento, los filósofos o las personas que veían la ecología desde una visión filosófica argumentaban que había lugar para dos conceptos diferentes: el de la sustentabilidad, que sería
una característica que requiere nuestra acción para poder mantener un entorno sostenible, y la sostenibilidad, que se correspondería con una situación en la que el propio contexto es sostenible de por sí. La sustentabilidad está más relacionada con planteamientos que llamamos antropocéntricos, la sostenibilidad estaría relacionada más con planteamientos que podríamos llamar ecocéntricos. Ese debate, bueno, es ya muy marginal, es casi de cuestiones más filosóficas, más conceptuales, relacionadas con la ecología y con la filosofía ecológica, pero ya no tiene, digamos, el aspecto operativo que tenía en los años 90. En cuanto a los aranceles, ese es un tema realmente interesante. Va a dar lugar a muchas aplicaciones. ¿Por qué razón? Pues porque cuando la nueva Comisión Europea, la que preside desde el año 2019, Ursula von der Leyen, cuando llegó la nueva Comisión Europea, llegó proponiendo que su nuevo plan de actuación se basaría en un nuevo pacto verde, se llama el Pacto Verde Europeo. Hay unos objetivos económicos que están claros desde el punto de vista de política económica, porque los elementos de este nuevo Pacto Verde Europeo están basados en hacer una inversión en los sectores productivos que no desplace a la inversión privada. Los economistas que estén escuchando pues se acordarán del efecto desplazamiento de la inversión, y que es un efecto negativo de las políticas de gasto público. Bueno, pues si el sector público se gasta dinero en algo en lo que el sector privado no se gasta tanto, pues no se desplaza al sector privado, porque el sector privado no iba a entrar en esos sectores de ninguna manera. Bueno, y esto fue acompañado de la decisión de que el marco financiero plurianual de la Unión Europea en el momento actual implica que casi el 40% de todos los fondos públicos de la Unión Europea tienen que dedicarse a transición ecológica, es decir, a proyectos de tipo medioambiental. El 37%. El 37%. Es obviamente una cantidad de dinero impresionante. Y dentro de este Pacto Verde Europeo, que contó con varias medidas para hacerlo más atractivo a los productores europeos y a los países europeos, lógicamente, especialmente a los contribuyentes netos a la Unión Europea, lo que se planteó también como un elemento absolutamente novedoso, pero que vamos a ver cómo se desarrolla porque no es fácil, es un arancel a las importaciones de productos intensivos en carbono. Es un aranceles en productos agrarios, la Unión Europea lleva aplicándolos desde los años 60, por lo tanto 60 años, y ahora de lo que se trata es de aplicar una medida muy parecida, que lo que haga es elevar el precio de productos que se importen desde países que no aplican medidas de control de las emisiones de CO2, o sea, que de alguna manera que no repercuten ningún coste de emisiones de CO2 a sus empresas. Bueno, pues la Unión Europea va a crear ese arancel para que el precio cuando llegue a las fronteras de la Unión Europea sea más alto y no haya una especie de dumping ecológico que les permita a las empresas extranjeras competir con una ventaja fiscal, bueno, no es fiscal en este caso, es una ventaja de costes, normativa, por no tener que incorporar esos costes del carbono. Y se va a aplicar a unos sectores específicos. La agricultura de momento no está entre ellos, pero se va a aplicar a sectores industriales muy fuertes en los que la Unión Europea está perdiendo competitividad rápidamente. Me quedaría horas haciéndote preguntas, Fernando, pero la verdad que la verdad es apasionante, es un tema que nos involucra a todos y considero que hay una riqueza en tus expresiones que es muy, muy digno de escuchar, así que nos quedan algunas preguntas como la de Florencia, el equilibrio entre el desarrollo económico que tiene Latinoamérica, las complejidades de situaciones extremas y un marco de equilibrio, de sostenibilidad, capaz que lo podamos ver después con Esteban y con el mismo Jorge de algún comentario. Hay otros aspectos que tienen que ver con normativa y nos comprometemos a seguir
trayéndote, Fernando, en el transcurso de este año, ya sea en estas conferencias o en nuestro programa de formación, para que puedas transmitir esta visión tan importante y tan relevante hoy para el mundo del emprendimiento, de la innovación y para el desarrollo económico y social de Latinoamérica. Así que desde ya quiero agradecerte, un placer escucharte y dejo en tus manos, Vero, para que avancen con Mónica, me parece. Perfecto, bueno, me sumo por supuesto al agradecimiento a Fernando Rodríguez López, interesantísima tu exposición, Fernando, y tenemos que seguir avanzando y en realidad vamos a apreciar muchísimo que Mónica se ha levantado muy temprano, así que bueno, es el momento de escuchar este caso concreto y exitoso sobre sostenibilidad, aterrizar un poco todo lo que nos ha dicho Fernando hace un momento. Estamos hablando en este caso de Zurita, una experiencia muy interesante para conocer sobre moda sustentable. En esta ocasión nos complace en presentar a Mónica Muriel, fundadora y CEO de Zurita. Mónica es General Manager con casi una década de experiencia en negocios digitales y la industria de la moda. Creó Zurita desde un concepto innovador y sustentable. Ha sido galardonada como Mujer Emprendedora del 2012 en China. Felicitaciones, Mónica, y muy buenos días para ti. Adelante, por favor, si nos quieres compartir este caso. Buenos días. Espero tener la voz de persona. Son las 6:30 de la mañana en Shanghái. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que estoy encantada de estar aquí hablando de lo que más me gusta. Como ha dicho Verónica, yo llevo muchísimos años aquí en China, llevo 14 años y desde hace algo más de 6 tengo mi propia marca sostenible. Cuando empezamos hace 6 años a hacer sostenibilidad en China, básicamente la sostenibilidad no era parte de la conversación y desde luego no era parte de la conversación de cara al consumidor. No había ningún tipo de conciencia ni ningún tipo de interés. De hecho, empezamos planteándolo como una marca saludable. El aspecto que trabajábamos desde un punto de vista de imagen de marca era que, bueno, al final, porque empezaba a haber un poquito de conciencia acerca de lo que era la comida ecológica y por qué era más sana. Entonces hacíamos ese paralelismo, ¿no? Al final, lo que te pones en la piel es el órgano más grande de tu cuerpo y a través de tu piel absorbes y bueno, empezamos realmente queriendo simplemente hacer una marca que tuviera tejidos un poquito mejores, tejidos naturales, que en aquel momento no había prácticamente nada. Lo que ocurrió fue que cuanto más profundizábamos en el asunto, pues más íbamos entendiendo la gran complejidad que suponía intentar crear algo realmente sostenible. Yo creo que en estos años mi conclusión más importante, intentando no caer en el desencanto, es que nadie que te diga que algo es 100% sostenible te está diciendo la verdad, ¿no? Por desgracia, en mi industria es probablemente la industria en la que existe más el llamado greenwashing, ¿no? Todas esos claims de publicidad, de marketing, definiendo algo como sostenible cuando no es sostenible, ¿no? Son cada vez más fáciles de identificar porque el consumidor cada vez sabe más, pero yo en general todo lo que veo que dice, que hace un claim o muy vago, del tipo, este pantalón contiene fibras sostenibles. Contener fibras sostenibles puede significar que contiene una fibra sostenible, o lo contrario, hemos hecho algo 100% sostenible. En general nada es 100% sostenible, ¿no? Porque los humanos tenemos esta costumbre de que vamos pisando el suelo y a la que pisamos el suelo dejamos huellas. Entonces, cuando desde Zurita fuimos viendo la complejidad del asunto y muy siguiendo al hilo de Fernando, un poco mi gran conclusión fue que el problema de la industria de la moda a nivel sostenibilidad era que lo que la industria hacía era externalizar una gran parte de sus costes a la sociedad y al medio ambiente. Básicamente, costes que deberían ser internos de la empresa los estábamos lanzando hacia afuera
Y eso, obviamente, hacía que, bueno, pues eso que ha mencionado el profesor Fernando, alrededor de las medidas antidumping. Si yo juego con unas reglas del juego que me benefician más a mí que las que estás usando tú, obviamente voy a ser más barato, voy a poder vender el mismo producto que tú mucho más barato. Y ese es el juego al que ha estado jugando la industria de la moda y el fast fashion durante mucho tiempo. Cuanto más profundizamos, más encontramos prácticas, pues las muy evidentes, como teñir los tejidos y echar químicos a los ríos, como otras mucho más complejas, menos evidentes, pero que también existían, por ejemplo, el emperchado en fábrica, ¿no? El emperchado en fábrica es una práctica extremadamente común, que significa que como el trabajador de fábrica es mucho más barato que el trabajador de tienda, las grandes empresas de moda lo que hacen es emperchar en fábrica, enviar el producto ya emperchado a las tiendas, pero por supuesto devolver todas esas perchas a fábrica de nuevo a India o de nuevo a Bangladesh supone un coste. Y es un coste que al precio de una percha de plástico barata es más caro, y salía más barato tirar todas esas perchas. Si nos imaginamos en el caso de Zara, estamos hablando de millones y millones y millones y millones de perchas al año que se iban a los vertederos simplemente porque era más barato para la empresa y externalizar ese coste a la sociedad que acaba gestionando esos residuos o que incluso acaba respirando ese aire que está contaminado, ¿no? El problema es, en la industria de la moda, es extremadamente complejo porque lo que hacemos en la moda es un producto sencillo, no es hacer cohetes, y de hecho en general lleva haciéndose de la misma manera durante miles y miles de años. Al final podemos coser una chaqueta igual que la cosían en el año cero, pero la cadena de valor hasta que ese producto llega a producirse es muy larga. Entonces, cuando intentamos minimizar el impacto que tenemos en la naturaleza o incluso cuando intentamos medirlo, los tiers, las capas que tenemos que analizar son muchísimas hasta que llegamos al final de la cadena. Porque la cadena de una camiseta, de cualquier camiseta básica que estemos utilizando, empieza con hacer crecer una plantita de algodón y con el agua correspondiente, con el carbon footprint. Entonces, cuando nos dimos cuenta de toda esa complejidad, intentamos hacer dos cosas. Crear una metodología que nos permitiera minimizar ese impacto. El impacto en los productos de moda está basado 2/3 en las materias primas que se utilizan, aproximadamente 2/3, con lo que intentamos modificar las materias primas que estábamos utilizando para minimizar ese impacto. Creamos un sistema de medición que estuviera directamente incorporado en nuestra producción y luego ver cómo limpiamos esa huella que estamos creando. Al final, eso es lo que hacemos de manera constante, ¿no? De manera circular. Pues cuando alguien nos pregunta qué se hace en Zurita a nivel sostenibilidad, básicamente como si alguien pregunta a cualquier empresa del mundo qué hace tu empresa, ¿no? Al final, la sostenibilidad, como bien se ha planteado en la conversación anterior, ha pasado de ser un accesorio, algo que se ponía a nivel marketing o algo lateral a la empresa, a ser tu sistema de funcionamiento. Y en nuestro caso, una cosa que vimos y que creemos que es fundamental es que esa frase que se ha mencionado antes de que las empresas del futuro serán sostenibles o no serán, se basa en esa cuestión de la externalización de costes. Una vez que todas las empresas del mundo se vean forzadas a volver a incorporar esos costes, cuanto más sostenible sea una empresa, más eficiente van a ser financieramente hablando. Nosotros desarrollamos una pequeña calculadora, que la tenemos en nuestra web. Desarrollamos, en realidad son dos calculadoras, una es más compleja, pero hay una muy sencilla que lo que hace es intentar ayudar a comparar manzanas con manzanas, digamos. Y lo que hace es decir, si tú vas a producir esta camiseta en algodón convencional, tu mejor alternativa sostenible es, yo te digo cuál es tu mejor alternativa sostenible. Y es verdad que esa alternativa sostenible va a ser un poco más cara en su producción. Pero si a ese un poquito más caro le quitamos el ahorro que te va a suponer limpiar tu huella de carbono,
limpiar tu huella de agua, porque es mejor en impacto medioambiental, la comparación ya no va a ser tan alta, es decir, ya no es tanto más caro. Y en la medida en que la regulación empiece a forzarnos o empiece a llevarnos por esa dirección, en la dirección de tener que reincorporar esos costes hacia nosotros mismos, cada vez ese gap entre los productos sostenibles, a nivel, en este caso estoy hablando a nivel, en nuestro pérdidas y ganancias, entre los productos sostenibles y los productos no sostenibles va a ser menor, porque ya no vamos a poder pagar de menos a un montón de gente en nuestra cadena de producción, porque ya no vamos a poder tirar las perchas al vertedero de manera gratuita, porque ya no vamos a poder sobreproducir y lo que nos sobra mandarlo al vertedero y quemarlo de manera gratuita, porque todo eso son costes ambientales que como empresa vamos a tener que recoger hacia nosotros mismos. Entonces, ese ha sido el centro de nuestra actividad durante un número de años y lo que sucedió es que cuando llegó toda la pandemia, nosotros teníamos tiendas aquí en Shanghái y éramos una empresa de relativo pequeño tamaño y obviamente el COVID tenía que habernos matado. Mató a muchísimas pequeñas marcas de moda, pero precisamente lo que tenía que habernos matado nos acabó salvando y nos acabó reforzando, ¿no? Lo que no mata, en España decimos lo que no mata engorda, pero bueno, en inglés es lo que no mata te hace más fuerte, ¿no? Tuvimos la suerte de que el COVID nos llegó con un sistema productivo basado en trabajar con cero stock prácticamente, con relaciones extremadamente fuertes con nuestros proveedores porque no estaban basadas en la deuda, como suelen hacer la mayor parte de las marcas de moda, etcétera. Y salimos realmente reforzados, ¿no? de la etapa de la pandemia. Y el año pasado pues llegamos a tener una certificación que es muy importante, que es la certificación B Corp, y que básicamente certifica que eres una empresa de impacto, que tu objetivo como empresa es crear un impacto positivo en el planeta. Y nos dimos cuenta de que lo mejor que podíamos hacer para crear más impacto no era solo vender ropa de Zurita. Zurita ahora mismo está aquí en China y también está en México, sino intentar aplicar toda esta metodología a terceros, ¿no? Intentar hacer una parte B2B para apoyar a otros, que es como la segunda parte de nuestra empresa, en la que llevamos trabajando como un año. En esa parte lo que hacemos es distribuir tejidos sostenibles, por ejemplo, la verdad es que es curioso porque muchas de las cosas que he ido escuchando, ¿no? Al principio de la conversación, pues por ejemplo tenemos un tejido que está hecho de botellas de plástico reciclado, trazadas con blockchain, pues precisamente para crear esa trazabilidad, ¿no? Para poder ver que hay un residuo de botellas de plástico que realmente se ha convertido en un tejido, ¿no? Que no es simplemente esa conversación de mi tejido contiene plástico reciclado, sino que podemos demostrar que estas botellas de plástico que se recogieron en este punto y se reciclaron en este punto han pasado a ser tejidos. Bueno, pues empezamos a buscar soluciones para el uniformado, en las que muchos grandes players, hoteles, gente que realmente tiene grandes volúmenes de uniformes, pero que además se desgastan rápido, pues se les puede instalar, por ejemplo, una pequeña maquinaria en los propios hoteles que no solo sirve para que ellos luego puedan reciclar sus propios uniformes, sino para que puedan servir como un pequeño centro de reciclaje para la comunidad alrededor. Ese producto reciclado, al contrario de lo que se suele pensar, no se trata de un pequeño, no se trata de... Tendemos a pensar que la circularidad es volver a producir lo mismo, ¿no? Cojo mi uniforme y se convierte otra vez en mi uniforme. Probablemente esos uniformes solo se van a poder reciclar en baldosas que el hotel puede utilizar para crear caminos o para crear maceteros, porque lo que se va a crear es un subproducto, ya no es de tan alta gama, pero se puede reciclar. Hemos estado trabajando, nos dimos cuenta de que la mayor parte de las empresas que producen en China tienen miles y miles y miles de tejidos, de metros de tejido abandonados en China,
tejidos que se quedan sin producir, que se convierten en dead stocks, y que si no se les genera si no se consigue hacer un valor de ellos, pues acaban en un vertedero o acaban en el océano. Y hemos estado viendo qué oportunidades hay para esos tejidos, ¿no? Realmente hemos tenido la suerte de que empezamos a pegarnos con esto en un país que yo estoy absolutamente convencida de que va a ser la primera potencia mundial también en sostenibilidad. Hay una dirección clarísima, y de estar muy relacionados con todo el ecosistema, ¿no?, de sostenibilidad, con todos los players, lo cual nos da la posibilidad de ir conectando los hilos. Pero la realidad es que es sostenible, después de todos estos años trabajando en esto, uno acaba pensando que sostenible no se es, ¿no? En torno a ese debate que estabais hablando antes entre lo sustentable y lo sostenible, ahora mismo existe una tendencia a decir, ¿no?, y a pensar que la sostenibilidad ya es un concepto superado, que realmente ya no estamos a tiempo de ser sostenibles, porque sostenible básicamente implica que tú generas una actividad o un negocio en el que no perjudicas los recursos futuros, ¿no? Utilizas los recursos presentes sin llegar a perjudicar los recursos futuros o los recursos de las generaciones futuras. Pero el mal ya está hecho. Ya no estamos a tiempo de mantenernos a flote. Ahora ya necesitamos generar lo que se llaman modelos de negocio restaurativos, ¿no? Entonces sí que quería compartiros lo que son. La verdad es que había preparado un montón de cosas para compartir, pero me he liado a hablar. Ay, Mónica, la verdad es que podríamos seguir horas contigo y bueno, no nos queda mucho tiempo, pero sí, mientras buscas la imagen o lo que estás queriendo compartir, te voy a ir intercalando algunas preguntas. Vamos a dar lugar a un par no más de ellas porque no hacemos más tiempo, pero nos preguntan cómo se les ocurrió democratizar información acerca de todas las etapas de su cadena de valor y cuál fue la respuesta del público. Tiene que ser una respuesta muy cortita, Mónica, porque ya estamos corriendo con el tiempo. Mira, nosotros lo que hacemos es, tenemos en nuestra página web y aquí en China siempre hemos publicado lo que se llama nuestra metodología. Este es un documento del infierno que si queréis os puedo compartir, pero es toda nuestra metodología de sostenibilidad que va variando, por supuesto. Cuantas más prácticas encontramos y más prácticas incorporamos a lo que hacemos, pues el documento va creciendo, ¿no? Tiene toda una serie de referencias en las que basamos nuestros cálculos de sostenibilidad, ¿no? Tenemos pues para todos nuestros tejidos cuál es la huella de carbono, cuál es la huella de agua, cuál es el comparable, cuál es el ahorro que se produce, etcétera. Y eso lo tenemos todo recogido en una metodología que está publicada. Y cada trimestre publicamos lo que es nuestra report de sostenibilidad. E intentamos ser muy transparentes con hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Una empresa de mi tamaño, yo no sé quién está cultivando mi algodón. Yo no sé, yo hasta ahí no puedo llegar, ¿no? Está más allá de mi alcance y procuramos ser muy honestos en eso, precisamente por lo que hemos dicho. Nadie es 100% sostenible. El que te diga que es 100% sostenible te está mintiendo, ¿no? Entonces, hay una parte que es la importancia de esa honestidad, ¿no? De hasta aquí es hasta donde yo llego y yo intento seguir trabajando e intento seguir mejorando mis prácticas. Y yo creo que el cliente, sobre todo, y el cliente inteligente, al cliente al que le interesa esto, respeta eso, ¿no? Respeta que no le intentes tomar el pelo y decirle somos 100% sostenibles, confía en nosotros, ¿no? Nadie quiere escuchar eso. Nos Esta quedamos era la imagen que sí, un mensaje bien importante para también empezar a valorar digamos, qué hay realmente de sostenibilidad en los mensajes que se presentan como tales. Muriel, nos están preguntando mucho por tu página web. Si tuvieras... a nivel publicitario, no es que sea... si queréis os las escribo ahora en el, ahora en el chat. Sí, le están solicitando porque de hecho hay muchas preguntas que no vamos a poder dar lugar porque necesitamos seguir avanzando, pero seguramente en tu página web
las personas, digamos, todos los que están comentando, muy interesados, van a poder ir encontrando respuestas a estas preguntas. Así que si fueras tan amable de escribirlo en el chat, eso sería excelente. Yo por mi Y parte, Vero, además, me tengo que ir a levantar seguramente la a mis volveremos a niños, así que... invitar, seguramente a Mónica te volveremos a invitar a poder explayarnos más. Es un tema muy interesante, lo has tomado como un proyecto personal y lo has plasmado en tu empresa y se nota la vocación y el compromiso que tenés y nos encanta porque me parece que son muy buen referente para que esto se pueda transmitir. Así que desde ya te agradecemos, nos parece muy valioso tu aporte y te vamos a seguir invitando, vas a seguir estando en todos los programas de formación nuestros, así que desde ya te agradezco mucho y bueno, me parece, Vero, te dejo en tus manos cómo seguimos. Os dejo en el chat todo escrito y os paso la documentación para quien quiera tenerla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Prometemos que la próxima vez no vamos a acomodar el horario para que no sea tan inconveniente para ti o vamos a hacerlo posible. No, estoy acostumbrada. En las clases esto es así siempre. No hay remedio. Con China no hay remedio. Agradecemos muchísimo, muy interesante, muy motivador. Y seguimos adelante. Ahora, bueno, seguimos en compañía con Fernando Ortiz. Vamos a dar paso a las experiencias sobre sostenibilidad en 2 lugares estratégicos. Seguimos dando vueltas al mundo, nos vamos de China y nos movemos a Silicon Valley en Estados Unidos y España. Para esto contamos con la participación de Jorge Zavala, fundador y CDO de Kinevo, empresa con sede en Silicon Valley que trabaja con clientes en etapas tempranas de nuevos proyectos. También le damos la bienvenida a Esteban Campero, responsable de Pymes y Emprendimiento de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP. Fue subsecretario de Emprendedores de Gobierno de Argentina, donde desarrolló el programa Innovación Abierta del Ministerio de Producción e impulsó la Ley de Emprendedores. Fernando, te dejo en compañía de Jorge y Esteban para que nos sigan deleitando con estas conversaciones tan interesantes. Bueno, buenas tardes, Jorge y Esteban. La verdad que no hace falta preguntas porque ya entramos en un momento que viene un recorrido de diálogos entre lo que presentó Fernando, entre lo interesante del caso de Mónica. Por ahí me gustaría que, si te parece, Jorge o Esteban, cualquiera de los dos puede empezar, podemos ir dialogando sobre las opiniones, ir imponiendo algunas visiones que le mueven estos diálogos que hemos tenido hasta este momento, también para transmitir su visión desde 2 ángulos diferentes o desde 2 perspectivas diferentes como pueden ser las de ustedes. Estás con el silenciado, Jorge. Listo. Ahí está. Pues la verdad es que Esteban y yo tenemos mucho que platicar y ahora esperemos que lograr hacer muy sostenible nuestros minutos y hacerlos que sean extendibles y que se multipliquen. La verdad, yo tenía preparado algo de material sobre el tema de experiencia de sostenibilidad. Déjame compartir un par de láminas que me gustaría mucho dejar porque han tocado puntos que a mí se hace que son fundamentales y dejen mostrarles aquí, estoy mostrándoles un libro que salió recientemente que se llama Speed and Scale y que a mí se me ha hecho sumamente impresionante este tema en el sentido de que John Doerr, que es uno de los inversionistas de capital de riesgo más importantes aquí del Silicon Valley, y que además pues trabajó en Intel y logró desarrollar todo este concepto de los OKRs, que es un sistema de administración o de planeación muy interesante. A mí lo que se me hace interesantísimo de lo que él hace es un planteamiento en que dicen, ¿dónde debemos enfocarnos? Ahorita pues nos acaban de mencionar varias veces, Mónica lo mencionó múltiples veces, Fernando Rodríguez lo dijo, en que vivimos en un mundo que no es sostenible. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que toda acción que nosotros hacemos pues va a tener una transformación en el mundo y el punto es pues cómo podemos balancear en la medida de lo posible ese elemento. Y aquí lo que hace John Doerr es tocar estos temas de cómo vamos a tocar la eliminación
para poder cambiar ese sentido de sustentabilidad, modificando el transporte eléctrico, eliminando el carbón en la red eléctrica, transformar los temas de alimentación, cómo protegemos más la naturaleza, cómo creamos una industria más limpia y en alguna medida cómo hacemos el tema de eliminar el uso de carbón. Y ahí me gustaría, no quiero entrar en detalle, esta presentación se las puedo compartir para que después la puedan revisar con gusto y ver todas las referencias. Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención en Silicon Valley desde que yo llegué en el año 2005, esta organización que se llama Joint Venture Silicon Valley, que cada año está revisando cuáles son las características de lo que sucede en el Silicon Valley. Y un tema, los autos eléctricos es un tema que definitivamente no podemos dejar de pensar, que está cambiando, que tiene problemas de un tipo a la hora que cambiamos el producto de la producción de hidrocarburos y los movemos a las baterías y las baterías van a contaminar y todo ese tipo de cosas son problemas que estamos viviendo continuamente. Entonces, lo que nos está diciendo todo esto es, tenemos que convertir el movimiento en acción. Y aquí el tema que yo sí creo que es importante, no es tiempo de esperar a ponernos de acuerdo. Porque si nos ponemos de acuerdo ya se nos hizo tarde. Y lo que más bien tenemos que ver es cómo innovamos, cómo invertimos en una mentalidad emprendedora de beneficio común y cómo buscamos toda esa mentalidad financiera para dar resultados a corto plazo, definiendo metas y acciones para que en un momento dado, o sea, esto es lo que se ve, este es el City Hall aquí de San José, en Silicon Valley, donde la gente está actuando, la gente dice hay que cambiar las cosas, hay que meternos a hacerlas. Hay lo que es impresionante, la cantidad de dinero que están poniendo Silicon Valley Bank, que es uno de los bancos más importantes aquí para el tema de emprendimiento, puso un fondo de $5 billones. El caso de Amazon, que puso $12 billones para temas de sustentabilidad. Y muchas otras personas han seguido con eso. Y para poder entrar en la conversación, me gusta mucho el planteamiento que dices. Algo de lo que yo invito a la gente es a entrar y descubrir este nuevo universo que está empezando a surgir, que nace aquí mucho en Silicon Valley, que son el tema de los DAOs, las organizaciones autónomas distribuidas, en donde estas organizaciones autónomas distribuidas, y siguiendo el punto de John Doerr, es no esperar a que el gobierno haga todo. Todos nosotros tenemos que hacer algo. Y esto es uno de los puntos que yo veo más importantes, organizaciones como esta de Big Green DAO, que está llevándonos a ver cómo podemos nosotros desarrollar capacidades para que cada quien experimentamos hacer cosas en temas de cambios climáticos, en cambios de tipo estructural, y de ahí pues irnos a una experiencia realmente muy sostenible. La verdad aquí me podría extender muchísimo y tu propuesta, Fernando, de que tengamos más conversación que presentación, me encanta, y sobre todo tenemos la oportunidad de platicar con otra persona que tiene la misma pasión que yo por cómo hacemos que el mundo cambie. Así que adelante. No terminas ahí, Jorge. Vamos a escucharlo a Esteban y nos interesa esta perspectiva desde la perspectiva de él. Por favor, Esteban, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un verdadero placer acompañarlos acá en la noche madrileña. La verdad que muy interesante todo lo que se viene comentando. Déjame, Fernando, poner un poco en contexto todo esto que estamos conversando, y no puede ser de otra manera que no remitir al fenómeno de la pandemia, que si deberíamos definir dos grandes conceptos que de alguna manera interpelan toda nuestra acción. Uno es la idea de fragilidad y la otra la idea de interdependencia, ¿no? Tenemos bien claro que fragilidad e interdependencia son dos fenómenos que acompañaron todo lo que nos está pasando y que de alguna manera posicionan como nunca la importancia, la urgencia que tiene la sostenibilidad. Y hay otro factor, uno de los factores que también se aceleran y van de la mano, y déjenme comentar cuál es la narrativa que se está compartiendo desde acá, desde Europa. Uno de los fenómenos que también se aceleró es el fenómeno de la transformación digital, ¿no? Sí, nos cansamos de repetir ya en todos los webinars que en 6 meses logramos los objetivos que esperábamos casi en 4 años, por supuesto de una manera que no es homogénea, por supuesto de una manera que es generadora de brechas y que implica y obliga a que tengamos política pública para poder garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Así que la transformación digital y la sostenibilidad van de la mano. A Europa le gusta hablar y mucho
de esta doble transformación, ¿no? Digital y sostenible, y no lo hace de una manera caprichosa, lo hace generando una correlación entre las dos, entendiendo que no hay una sin la otra. Y lo hace desde la gran capacidad, la enorme capacidad de movilización de recursos, ¿no? Acá todo lo que hablamos, lo hablamos también alrededor de los programas Next Generation de la Unión Europea, que justamente financian este tipo de acciones. Ya lo decía Polanyi hace muchísimos años, ahí es donde se ve la mano visible del Estado, ¿no? Es decir, cuando hay política industrial, ya no es que el mercado es el que genera todas las condiciones, idea que después también retoma Mariana Mazzucato para jugar con la definición de Estado emprendedor y también para ayudar a definir estas grandes políticas por misiones que define Europa, en donde la transformación digital y la sostenibilidad van un poco de la mano. ¿Por qué van de la mano y no es caprichoso? Porque se considera que lo digital, que la tecnología digital, es un habilitador sostenible. Tanto Fernando como el caso que escuchábamos de Mónica hicieron alguna referencia al respecto de esto, ¿no? Hablando de blockchain, hablando de diferentes tecnologías que de alguna manera ayudan a llevar con mayor precisión de las políticas de sostenibilidad. Hay una correlación muy fuerte, hay un discurso, una narrativa que gira en torno a esta doble transformación, hay una necesidad también de entender que la tecnología digital también tiene que ser sostenible, y si lo planteamos solamente con los zapatos puestos en Europa, en América Latina, en vez de ser un modelo de rol positivo, puede llegar a generar más lejanía, que tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? Que tiene que ver con la realidad de una región en donde apenas con el 8% de la población hemos sufrido el 30% de las muertes en este contexto de pandemia, en donde hemos sufrido casi la pérdida de una década desde el punto de vista del crecimiento económico y del desarrollo, demostrando que nos pegó muchísimo más fuerte que en otras regiones. Tiene que ver, y por supuesto que tenemos que también hacer el ejercicio de comprender, al menos esta es mi opinión, las relaciones de Europa y de América Latina, muchísimo más allá que de acuerdos comerciales. Tenemos que empezar a hablar de otras cuestiones que giran más en torno a la idea de entendimientos más culturales, ¿no? De entender que hay una afinidad cultural y hay una visión en común que habría que aprovechar y que seguramente nos va a abrir las puertas a mayores posibilidades comerciales, ¿no? Yo por ahora me quedo ahí y le paso la pelota, el balón a Jorge de nuevo, previo paso por Fernando para que iniciemos la conversación. Bien, gracias Esteban. Y Jorge, vuelvo a retomar este tema de tu visión de lo que estamos avanzando y te dejo avanzar en unos aportes más, siendo que sos una persona que dialoga incansablemente con tus ciclos de aprender y la verdad que referentes del mundo conversan contigo. Me parece que el formato de conversación es más amigable y más acorde al estilo tuyo, así que podemos ir conversando de estos aspectos que te han disparado, tanto lo que viene conversando Fernando desde un marco conceptual, Mónica con un caso, una emprendedora enorme emprendedora que fue desde España a Shanghái, y en Shanghái llevar adelante esto realmente es muy meritorio lo que lleven haciendo, y me gustaría ir siguiendo en el hilo de esta conversación. ¿Algún comentario más tuyo, Jorge? Exacto, mira, yo creo que, para empezar, el mundo de emprendimiento yo creo que va a tener que propagarse más y poder hacer cambios en grandes organizaciones siempre es mucho más difícil. Ellas tienen mucha fuerza, tienen la capacidad de lograr las cosas, pero precisamente ahorita yo creo que tenemos que tener una gran cantidad de pequeños cambios. Y aquí lo que decía Esteban, que a mí me encanta, eso de la transformación digital. Recientemente acabo de dar una conferencia que le digo la transformación digital del mundo digital, porque eso que sucedió en el tema de que la pandemia nos aceleró la capacidad de digitalizarnos, tenemos que ver que hoy la capacidad del ser humano, a la hora que todo lo que hacemos lo estamos haciendo en forma digital, que tiene una compensación muy importante. O sea, en el mundo de sustentabilidad, hoy viajamos menos, nos movemos menos, estamos en un lugar por mucho más tiempo, y eso tiene un impacto en una economía, pues todo lo que era la industria de viajes, de transporte, todo eso muy fuerte, y va a seguir transformándose más y más,
pero por el otro lado nos está dando la capacidad de que hoy podemos hablar con cualquier persona del mundo. Esto que tú dices de Mónica, a mí se hace fabuloso, en que hoy puedes tener un emprendimiento en cualquier parte del mundo, con gente de cualquier parte del mundo para vender cosas en cualquier parte del mundo y prácticamente sin temas de logística para poderlo hacer. Inclusive los procesos de producción ahora, en donde dicen manda planos en vez de productos, en donde la impresión de 3D nos va a facilitar hacer cosas en otros lugares. Toda esa capacidad, hoy no nos hemos dado cuenta del beneficio que podemos nosotros sacar, porque lo que va a hacer es cambiar una economía y en ese balance, lo que dicen de América Latina, de África, debe tener hoy una posibilidad de entrar con una riqueza muy grande, porque además hoy tenemos la ventaja de que el acceso a el conocimiento cada vez es más grande, el acceso a la forma de cómo tener contacto con las fuentes de recursos, lo estamos viendo en el mundo de los unicornios. O sea, en Latinoamérica, en este año pasado, en el año 2021, salieron más de 10 unicornios después de que por mucho tiempo no teníamos unicornios. Y yo creo que aquí va a haber una parte muy, muy valiosa en cómo va a haber mucho más nuevas empresas grandes, sobre todo que estamos cambiando todo en una manera radical. La pandemia nos abrió a tener esta capacidad de nuevas organizaciones, de nueva toma de decisión, y el blockchain, que para mí se hace una de las cosas que todavía apenas estamos viendo la punta del iceberg. Platicaba hoy en la mañana con un grupo de personas en una conferencia que teníamos, en donde decían, todo el mundo dice de que apenas vamos a ver como si la computadora estuviera empezando a nacer. Y alguien dice, yo creo que todavía estamos un paso más atrás. Estamos imaginándonos hoy en el mundo donde todavía el transistor no existe, queremos imaginarnos los teléfonos celulares que existen. Ese cambio que ha pasado en 50 años, imagínense lo que va a pasar en los próximos 50 años o en los próximos 10 años. Yo creo que ahí es una de las cosas que tenemos que ver. Y la sustentabilidad, lo que mencionaba Mónica de estos esquemas regenerativos, van a tener que ser impresionantemente poderosos. Hay tecnologías, veía el tema del bambú como un tema en que, pues estando en China uno lo ve, se producen en cantidades gigantescas, pero es un material natural que puede producirse de gran impacto, con múltiples usos, que además de un crecimiento rápido, que tiene la propiedad de ser regenerativo para el cultivo, para aspectos de construcción, y deberíamos encontrar nosotros qué formas aplicarlos de una manera muy impactante. Entonces, ¿cómo reducimos cuando estamos siguiendo estos puntos que nos dice John Doerr, en que transporte eléctrico va a ser más tecnificado el transporte eléctrico, pero vamos a usar menos transporte también? Y a la hora que hacemos menos transporte también hablamos de menos contaminación. A la hora que hay menos contaminación tenemos que ver cómo vamos a transformar nuestros consumos de energía, que yo creo que ese es el punto más álgido. Y hoy estamos viendo que hay tecnologías que nos permiten la capacidad de crear energía a través de sistemas eólicos, sistemas solares, que nos pueden ayudar en una forma importante. Entonces, esto nos va a llevar a un nuevo horizonte que yo estoy fascinado, y yo creo que la sustentabilidad más bien era el momento de que alguien nos parara el mundo y nos hiciera reflexionar, y esa reflexión nos está llevando a crear una nueva economía que debemos pensarla como si hubiéramos hecho un reset del mundo, un control-alt-delete, si quieren verlo en términos de computadoras, y empezamos a volver a pensar todo para poder crear esa nueva economía mucho más sustentable, mucho más amable, y además pensando en que lo importante es cómo le damos una mejor forma de vida a todo el ser humano. Gracias, Jorge. Fernando, deja de sí. poner un poquito más de contexto en lo que Dale. tiene que ver con otro fenómeno que se está dando y ya se venía dando y también se acelera en la pandemia, que es el de la reconfiguración de las cadenas globales de valor, ¿no? Un fenómeno que ya se venía dando también producto de la transformación digital, de la robótica, producto de los enfrentamientos de las grandes potencias. Es decir, se empezó a dar un fenómeno de reshoring, de relocalización
de grandes producciones, de diferentes plantas industriales y demás, volviendo a sus países de origen o buscando otras oportunidades, que realmente se movió y cambió de manera notable. Y donde acá la sostenibilidad juega un papel clave. Es decir, la posibilidad de poder insertarse en determinadas cadenas regionales, sobre todo en las que participa Europa y también Estados Unidos, el carnet de lo sostenible pasa a ser clave, pasa a ser fundamental. Entonces, para una pyme dinámica o para una empresa que ya está inserta en determinadas cadenas regionales y que quiere dar un salto también más allá, y está viéndolo desde América Latina, en concreto, bien en concreto, la posibilidad de empezar a certificar y utilizar ESG y tomar en cuenta la legislación que está ocurriendo en otros países para seguirla, por más de que todavía no sea obligatoria para ellos, me parece que es clave, que es fundamental. Y acá quiere, para mí, un carácter central el parar las antenas y estar siempre viendo qué está pasando en Europa. ¿Por qué? No solo por una cuestión de dimensión de su mercado, no solo por una cuestión de afinidad en esto que yo llamaba, de alguna manera, trascender los acuerdos, los tratados internacionales y hablar más de lo que tiene que ver con alianzas globales, sino porque, en definitiva, es el que está haciendo un trabajo muy ordenado y muy homogéneo en cuanto a la homogeneización de los estándares. Acá hay una gran nube de estándares donde nos cuesta muchísimo a nivel global ponernos de acuerdo, y Europa con esa a veces le acusamos de pesada y ciertamente burocrática, y decimos con sorna a veces, bueno, ¿cuándo van a hacer el Google europeo y demás? Acá tiene una ventaja en ese sentido, está logrando legislar de una manera muy rápida, está logrando estandarizar esto, y creo que la pyme y la empresa latinoamericana tiene que prestarle muchísima atención, y los gobiernos latinoamericanos también, de cómo homologar de manera más rápida todos este tipo de seguimiento y de presentación de estos informes, que adquieren un papel central. Para ponerle un poco picante, y la podemos seguir otro día, hace poco salió un informe, hace algunas semanas justamente, que estudia a los 4 grandes proveedores de la nube, ¿no? de Alphabet, pasando por Amazon, Microsoft y demás. Y este estudio es bastante cruel cuando tienen que analizar cómo funciona su cadena de valor. Es decir, lo que tiene que ver con las inversiones que hacen en infraestructura y en equipamiento, el 80, el 90% de las compras que acometen son justamente de empresas, de compañías que todavía no están teniendo un criterio muy claro que están siguiendo en cuanto a cómo comprometerse con el ambiente. Es decir, hay un nuevo efecto Amazon, ya si se quiere por la negativa, ¿no? O ponerle lupa, es decir, bueno, perfecto, yo compro en Amazon, pero ¿a quién le compra Amazon? ¿No? Yo creo que el mercado empieza a prestarle cada vez más atención a esto. Y acá hay una oportunidad para América Latina, porque creo que en ese factor diferencial, en esa capacidad que podemos llegar a tener de certificar el cuidado que tenemos en la manera de producir y en la manera de consumir y cómo reciclamos y demás, creo que es una verdadera oportunidad, y creo que también es una manera de estar alertas para que no vuelva a haber barreras encubiertas en el comercio internacional, y que podamos decir, acá está nuestro carnet verde. Perdonen que lo planteé también desde el punto de vista tan pragmático y comercial. Creo que es una oportunidad para América Latina que le tenemos que prestar mucha atención. Estoy de acuerdo, Esteban, en una conversación que tuvimos con Fernando, los criterios de establecer las normas para Latinoamérica no es claro, el panorama, las certificaciones, va a ser necesario. Yo creo que tanto en las empresas dinámicas o en las gacelas, como lo definen, cualquiera que ya aspire a tener un protagonismo mayor va a tener que adecuarse a las normas internacionales. No están claras. Con Fernando pensábamos cómo trabajar modelos de asesoramiento para Latinoamérica para que ayudar a tener normas de certificación que puedan ser, diríamos, equiparables a las que están estableciendo en la Comunidad Europea, para propiciar que las empresas pymes de Latinoamérica o las cadenas de valor de Latinoamérica comiencen a adecuarse en esto que vos estás diciendo, de lograr un carnet verde que les posibilite interactuar con el comercio internacional. Me gustaría en este momento, y me muero por tener algunas palabras de Fernando nuevamente, yo lo veo que se ha quedado y está escuchando atentamente el debate, que aporte algunos elementos a que él estuvo al principio, lo dejamos hablar al principio, no pudo volver a tener posibilidad de réplica, y me gustaría por ahí escucharlo. Fernando, si te parece, me gustaría algunos comentarios tuyos de lo que se ha hablado, de Mónica, de Esteban, de Jorge, algunos comentarios tuyos. No te preocupes, Fernando, que he estado aquí atento, escuchando y aprendiendo mucho.
Bueno, la verdad es que se me ocurren muchas reflexiones. Una, empezando por esta última que justamente estás diciendo, Fernando, y enlazando con lo que ha dicho Esteban. Las certificaciones son esenciales porque el mundo va muy rápido. El sector financiero va a la velocidad de la luz, literalmente. O sea, de hecho, ya los agentes financieros ya no son humanos, son robots que toman decisiones. Es software y las decisiones se toman en milésimas de segundo y se basan en información que está certificada. Y entonces, esos certificados, ¿cómo pueden ser? Claro, tienen que ser certificados que sean competitivos. Mencionaba antes la taxonomía de inversiones sostenibles de la Unión Europea. Bueno, yo invitaría a todo el mundo a echarle un ojo, buscar en Google taxonomía de inversiones sostenibles, por ejemplo, la de la Unión Europea, y ver la revolución que se está formando alrededor de este concepto. No es la única taxonomía del mundo, pero claro, la Unión Europea ahora mismo, bueno, lo decía antes, lo dejaba caer un poco Esteban, la Unión Europea es el bloque más innovador ahora mismo en cuestiones de sostenibilidad. Por supuesto que están los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, pero bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues todo el mundo los considera como un gran bloque bueno, que ahí está, pero que, bueno, que si se cumplen muy bien, genial como elemento orientador, pero bueno, si no, pues tampoco pasa nada más allá de salir mal en la foto. Pero es que la taxonomía, la regulación europea, es que va a modelizar no ya solo las empresas que quieran salir en la foto, es que el bloque de conceptos que está en la taxonomía de inversiones sostenibles, por ejemplo, pues ya está en todas las convocatorias de todos estos fondos de Next Generation que, claro, en América Latina a lo mejor no son muy conocidos, pero es que para Europa, para España, por ejemplo, son 70.000 millones de euros que vienen a fondo perdido de subvención directa para proyectos y en todos ellos va a haber que declarar no la taxonomía, pero sí que las actividades no causan un daño significativo en alguno de los objetivos de la taxonomía. Este es el tipo de treta que sigue la Unión Europea muy habitualmente. Claro, hay que gobernar un mercado de 400 millones de personas y que toman decisiones diariamente, muchos más votantes. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay que ir pasito a pasito. Y la manera de conseguir que las cosas se vayan aprovechando pues es irlas metiendo lentamente. Ahora mismo tenemos encima de la mesa una propuesta de directiva de reporte sostenible que hace 5 años habría sido impensable, porque 50.000 empresas van a tener que reportar sus actividades sobre sostenibilidad al mercado. 50.000 medianas y grandes empresas de la Unión Europea. Y esto se contagia, ¿no? Esto no es un virus, es que se contagia porque cualquier empresa del mundo que tenga actividades en la Unión Europea va a tener que reportar también esto si quiere, si quiere seguir teniendo su presencia en la Unión Europea. Entonces, la tendencia es brutal y esto lo enlazo con otra reflexión también que tenía, bueno, cuando hablaba Jorge de la innovación. Y es que, claro, también hay que tener en cuenta, claro, en qué se innova, quién innova, cómo se innova, los riesgos de la desigualdad. La tecnología está muy concentrada. Yo creo que es pensar en competir con Amazon, pensar en competir con Alphabet, pensar en competir con Apple, pues, es casi ciencia ficción. ¿Qué queda? Pues quedan millones de actividades y uno tiene que buscar aquello en lo que es competitivo. Y en lo que en América Latina es competitiva en muchísimas actividades, pero sobre todo hay que poner en valor hacia el resto del mundo aquello que es específico de América Latina. Hay cuestiones obviamente de tipo cultural que son esenciales, cuestiones relacionadas con los productos, pero entrando en la sostenibilidad, no hay que competir al estilo alemán, no hay que competir al estilo nórdico, minimalista o ingenieril. Hay que competir con valores medioambientales y hay que posicionarse con valores medioambientales que sean sostenibles para el futuro, aunque en algunas ocasiones pues parezca que los productos que está vendiendo el resto del mundo van por otra vía, pero el posicionamiento ambiental
va a pasar a ser un elemento básico, por cuestiones de inversión que decía antes, pero también por cuestiones de los consumidores europeos y consumidores norteamericanos, lo que van a demandar. Por lo tanto, el aprender esa estrategia, el posicionarse y el certificarse en este tipo de cuestiones, bueno, pues va a ir todo unido. Esto pasa, Fernando, por darme la palabra. Luego resulta que tenía muchas ideas que comentar y ya no me callo de ninguna manera. Bueno. Ya Yo lo voy a dejo ir aquí. redondeando en Jorge algunas palabras diríamos, siempre ha sido un embajador de México en Silicon Valley y ha dado muchísimo, diríamos, apoyo y impulso al emprendimiento, a los emprendedores en Silicon Valley y en toda América Latina. Y me gustaría que nos diga unas palabras que podrían quedar como frases de este final, que puedas transmitir tu visión al respecto de esta conversación entre amigos, porque la verdad que todos compartimos valores y es muy ameno, así que me gustaría escucharte en algunos comentarios al respecto, finales. La verdad es que sí, lo que me motiva mucho de lo que dice Fernando, o sea, hay que tomar en cuenta y deja, Fernando, algo de lo que para mí, que mencionas, dices, competir contra empresas como los Googles y todas estas empresas. Cuando yo llegué a Silicon Valley, Google era un juguete, era una empresa que prácticamente había salido de dormitorio, que había estado en la Universidad de Stanford, dirigida por un mexicano muy interesante, que hoy en paz descanse, Héctor García Molina. Pero algo de lo que a mí me impresionó es esa transformación de cómo se pueden construir cosas grandes con una visión adecuada. Y yo creo que hoy esto que dices de todas las certificaciones, la innovación y el trabajo, es algo que tenemos que encontrar en qué manera hoy la tecnología, esta transformación digital nos permite extender esa capacidad a todo Latinoamérica y todo Hispanoamérica. Yo considero que España también tiene un rol. Recientemente, a raíz de la pandemia, tiene una relación increíblemente fabulosa con muchas personas en Europa, y tener esa capacidad de compartir las experiencias que suceden en un lado y las tenemos que llevar a todos otros lugares. Yo creo que esta transformación digital, donde además en el punto que dices, que mencionas, de que tenemos que ver un mundo más sostenible, la gente ha tomado una conciencia espectacularmente importante en cómo realmente vivir mejor, cómo aprender a disfrutar más, cómo ser un poco más minimalistas, ser menos consumistas y más eficientes en la manera que usamos nuestro propio tiempo, nuestros propios recursos. Y esto está en un momento que a mí se hace extraordinario. Esta nueva generación que hoy empezamos a hablar de Web 3.0, que por un lado suena medio quijotesca, en que pueda haber toda la parte de una democratización mayor, nos abre una nueva esperanza que a mí se me hace que hoy, con la visión de muchos de los que estamos conversando aquí, gente que hay en el mundo, debe poder abrirse nuevas oportunidades. Esa transformación hoy se está dando en una manera en que, pues yo recuerdo, o sea, Silicon Valley siempre se ha considerado como un centro de innovación, y cada día hay más ejemplos de lugares que están aprovechando la experiencia de aquí sin necesidad de venir aquí. Y esto desde Chile, con lo que tienen sus programas de emprendimiento, lo que ha pasado mucho ahorita en Colombia, en Perú, Argentina, que tienen unos movimientos tremendamente poderosos alrededor del emprendimiento. Eso es donde yo siento que estamos en una de las mejores oportunidades para poder hacer algo en todo sentido. Y la educación va a cambiar para bien, va a ser mucho más amplia, el conocimiento que es accesible. Ahora lo que necesitamos es que haya los líderes para compartir esas experiencias y hacer que esto se transforme en un motor de una sociedad mucho más amigable al medio ambiente, más amigable. Y aunque veamos hoy las cosas que están pasando en Rusia, también hay que ver lo que pasó en las Olimpiadas de China. A mí, yo estoy absolutamente sorprendido como un país como Noruega fue el campeón de medallas, siendo uno de los países más chicos, que tiene menos recursos. Lo que he estado viendo en Finlandia de su educación, recientemente platicaba con amigos que se fueron a vivir, amigos de aquí de Silicon Valley, se fueron a vivir a Finlandia para aprender a hacer las ciudades del futuro, estos smart cities.
cómo están pasando las cosas en los lugares pequeños. Yo tengo una cosa que he estado diciendo desde hace un par de años o 3 años que he estado viajando mucho menos, es los grandes cambios del mundo van a venir de una de las pequeñas ciudades, porque en las pequeñas ciudades es donde puede haber más cohesión y puede haber una mayor integración para poder hacerse cosas. Lugares como puede ser Mendoza o lugares como puede ser Sayulita en México, lugares, pequeñas ciudades son lugares que van a tener un gran impacto porque esa cohesión de esa transformación va a tener mucho más impacto que en otros lugares. Ahorita aquí dicen Bariloche, me encantaría hacer, imagínense, vivir en Bariloche, disfrutar esa vida campirana y disfrutar el invierno fuertemente y tener un impacto para que el mundo sea mucho mejor. Definitivamente yo creo que estamos en el albor de un nuevo mundo. Gracias, Jorge. Esteban, Voy a ser bien te breve. dejo también. Yo quería marcar dos cosas nomás. Sí. Una, necesitamos potenciar muchísimo más desde América Latina el comercio internacional, necesitamos exportar, necesitamos internacionalizar nuestras compañías, y a mí me va a quedar con la idea de Fernando del posicionamiento ambiental. Creo que es una muy buena definición para golpear las puertas de las cadenas de valor y tomarlo en serio como una manera de entrar con muchísima potencia en los mercados internacionales y con mucha capacidad, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, volver a esta idea de doble transformación que de alguna manera trastoca también la productividad. A mí me gusta mucho siempre el mindset que tienen los diseñadores, ¿no? Y el otro día leía como una cuestión tan básica que a veces uno se sobrelee, pero hay una cuestión de sentido común que hoy en día el diseño inteligente solamente es inteligente si es sostenible, ¿no? Y desde ahí pensar que la mejora de la productividad y la tecnología tiene que llevar desde el vamos esa semilla de la sostenibilidad para poder ser útil y para poder generar competitividad. Gracias, Esteban. Fernando, algunas palabras para hacer un cierre. Nada, no me vuelvas a dejar la palabra, que me vuelvo a enrollar, ya sabes, Fernando. Que yo fui breve. Me encanta que somos conversadores. Si fuera una mesa de un restaurante, estábamos, digamos, pidiendo otro vino más y conversando Sí. y hablando de algunas tapas y algunas comidas muy Sí, sin muy ninguna duda. españolas. Nada, veo que obviamente todas las ideas están alineadas. Da gusto estar en un grupo con tanto entusiasmo, tan buenas ideas, tan bien organizadas. Y bueno, ojalá que las personas que nos han escuchado pues hayan tenido esta misma experiencia, yo diría por lo menos, que la que tengo yo. Yo siempre que participo en alguna mesa de este tipo bien organizada, la verdad es que disfruto, pienso que soy de los que más aprende. Bueno, pues ojalá que las personas que nos hayan escuchado hoy estén en la misma situación y salgan de esta reunión con una visión con más expectativa por la sostenibilidad, con más proactiva y con más idea también para desarrollar nuevas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. En ese sentido, ya le voy a dejar la palabra a Lavero para los últimos puntos, pero sí quiero hacer un comentario que el contexto actual requiere liderazgos y lugares que podamos facilitar, motivar, inspirar y también haciendo uso de la tecnología. No podemos predicar sin hacerlo. Yo creo que hoy en esta sencilla conversación entre amigos hemos logrado transmitir que hay muchísimas barreras que se pueden sortear, que podemos conectarnos, que podemos aprender de experiencias de distintas partes del mundo, contemplar diferentes formas de entender una problemática y buscar consensos, y a partir de eso interactuar con personas que hoy les puede ser una gran oportunidad o un gran mensaje que les llegue, diríamos, esta visión de que la transformación sostenible va a ser una realidad. Hay que empezar hoy, no hay más tiempo, que hay muchísimas oportunidades abiertas por la tecnología, que están abiertas por el contexto que se está generando, y creo que ese puede ser un muy buen mensaje para una situación post-COVID que ha dejado una situación, sobre todo en Latinoamérica, muy crítica, y tenemos que encontrar, ya que vamos a iniciar y que vamos a trabajar en una reconstrucción del tejido de negocio, hay que buscarle que la orientación sea la adecuada, que le demos mensajes que sean lo que se viene para el futuro, que entre todos interactuemos y compartamos estos espacios
para aprovechar la tecnología, porque esto es una realidad de poder estar en distintas partes del mundo con personas que tienen experiencias y riqueza para compartir, y que esto sirva para que las personas puedan hacer proyectos, transformaciones y un mundo más sostenible. De mi parte y de Doing Global, la verdad que ha sido un privilegio conversar con ustedes. Creo que va a ser un compromiso, lo hemos asumido en el transcurso de los 10 años de nuestro cumpleaños de 10 años, de asumir el compromiso de trabajar la sostenibilidad como un eje principal de nuestra organización y poder aportar a las empresas, a los emprendedores, a los gobiernos, a las diferentes instituciones del tercer sector, material, visión, para que esto sea una realidad. Así que desde ya están convocados ustedes para ser protagonistas. Considero que están acá en todo su sentido para ser protagonistas, de poder ayudar a los emprendedores, empresarios, estudiantes y profesionales de Latinoamérica a llevar adelante esta misión. Vero, dejo en tus manos ya los aspectos más puntuales del cierre y les agradezco el privilegio de poder conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, Jorge, Esteban, Fernando y por supuesto Muriel también. Un pedido muy especial a quienes están participando en esta sesión. En segundos van a ver en la pantalla una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante que por favor la puedan completar. Esta encuesta de satisfacción nos permite mejorar para ustedes, así que bueno, desde ya les agradecemos que lo puedan hacer. Gracias a todos los participantes que estuvieron desde el comienzo. Tuvimos más de 200 participantes en esta sesión en el día de hoy. Cada uno de ustedes ha contribuido notablemente con preguntas, aportes. No todas las preguntas las hemos podido transmitir, sin embargo, sabemos que entre ustedes, entre los mismos participantes, ha habido interacción y eso, por supuesto, nutre y enriquece este evento, así que muchas gracias por eso. Por último, muchas gracias al área de eventos de Doing Global, que hace posible este tipo de instancias de reunión de nuestra querida comunidad, porque eso somos, una comunidad de docentes, alumnos y personas, digamos, con tanto conocimiento como quienes están hoy presentes haciendo sus ponencias. En las próximas semanas estarán recibiendo nuevas invitaciones para seguir participando en este espacio que dedicamos y nos regalamos para intercambiar saberes, aprendizajes y compartir herramientas de innovación y de sostenibilidad para hacer de este un lugar mejor, un mundo mejor. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias Esteban, gracias Fernando, gracias Mónica, gracias a todos y a todas y nos estamos viendo. Gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.